El viento atravesaba el abrigo de lana de Corm Dalton como si no existiera. Volvió a contar las monedas, por cuarta vez, esparciéndolas sobre el banco helado de la estación con los dedos, blancos en las puntas. $14. El revisor se había reído cuando ella le mostró la nota del tío Vernon sobre el billete prepagado al orfanato. No hay nada prepagado, niña. Tampoco hay tren esta noche. La lámpara de aceite que había sobre su cabeza parpadeó 2 veces y luego se apagó. La oscuridad lo envolvió todo, excepto el olor a humo de carbón del tren que se había marchado y el sonido del viento que silbaba a través de los aleros de la estación. La temperatura había bajado más de 20 grados bajo cero hacía una hora. Sacó el reloj de bolsillo de su padre de dentro de su manopla, lo único cálido que le quedaba en el mundo. El metal reflejó la luz de las estrellas lo suficiente como para mostrar el grabado en la parte posterior, letras que no podía leer, pero que había trazado 1000 veces. Entonces, se oyeron cascos acercándose a través de la nieve. El caballo era enorme, y su aliento se veía como vapor blanco en el aire helado. El hombre que desmontó se movía con cuidado, como si lo hubiera hecho cientos de veces en un clima mortal. Llevaba un abrigo grueso cubierto de nieve. Se caló el sombrero para protegerse del viento. ¿Hay alguien aquí? Su voz se elevó por encima de la tormenta. Era áspera, pero no desagradable. Cora intentó responder. Su mandíbula no funcionaba bien. Tenía los músculos demasiado fríos. Consiguió emitir un sonido que podía ser un sí o nada en absoluto. Las botas del hombre se acercaron con un crujido. Se arrodilló a la altura del banco, colocando su rostro donde ella pudiera verlo sin moverse. Piel curtida, tal vez 60 años, ojos grises que no se perdían nada. Esos ojos se posaron en sus manos, que aún agarraban las monedas. Luego, al ver el reloj, se quedó paralizado. Ese es el reloj de Joshua Dalton. No hay duda. Su voz había cambiado. Se había tensado con algo que ella no podía nombrar. ¿Dónde está tu padre, niña? Papá está muerto, señor. Las palabras le salieron entrecortadas. Hace 6 meses. El rostro del hombre hizo algo complicado. Alargó lentamente la mano hacia el reloj, le dio la vuelta y leyó el grabado a la luz de las estrellas. Le temblaban las manos, pero no por el frío. Tu corora, ella asintió. Tampoco era una pregunta esta vez. Él sacó una manta de la silla de montar. Era de lana gruesa y olía a caballo, cuero y seguridad. Se la envolvió alrededor de los hombros sin tocarla más de lo necesario. Soy Samuel Holloway. Tu padre y yo éramos socios. ¿Puedes ponerte de pie? No creo. Entonces voy a levantarte. ¿Te parece bien? Ella volvió a asentir. La levantó como si no pesara nada, la sentó delante de la silla y se subió detrás. La rodeó con los brazos para sujetar las riendas, protegiéndola del viento. Hay un rancho a unos 8 kilómetros al oeste, una casa cálida, comida caliente y mi hermana para cuidarte como es debido. Golpeó con los talones los costados del caballo. El animal avanzó con paso firme a pesar de la nieve. ¿Qué hacías aquí sola? El tío Vernon me trajo. Dijo que me enviaba al orfanato St. Catherine's en Helena. Dijo que había un billete prepagado, pero no era cierto. No, señor. Samuel Holloway se quedó callado durante un largo rato. Cuando volvió a hablar, su voz se había vuelto fría como el viento. Tu tío te dejó aquí para que te congelaras. Tampoco era una pregunta esta vez. La casa del rancho resplandecía con la luz de las lámparas. Las ventanas brillaban doradas contra la oscuridad. La puerta se abrió antes de que llegaran. Una mujer de unos 50 años, con el pelo gris recogido hacia atrás, el rostro afilado por la inteligencia y la preocupación. Sam, ¿qué demonios? Esta es la hija de Joshua Dalton. Desmontó y bajó a Cora. Estaba sola en la estación con este frío. El rostro de la mujer cambió. Dios misericordioso, tráigala dentro. Miguel, agua caliente y caldo ahora mismo. El calor del interior la golpeó como una pared. La piel de Cora ardía donde le tocaba el calor. Ese tipo de quemadura peligrosa que significa un daño real que hay que curar. La mujer, la hermana de Sam, le quitó el abrigo helado con delicada eficiencia
y la envolvió en colchas. Soy Beatrix Holloway. Ahora estás a salvo. Le revisó los dedos de las manos y los pies a Cora para ver si tenía congelaciones. ¿Notas esto? Sí, señora. Bien. Eso está bien. Siguió trabajando, frotando las extremidades congeladas para restablecer la circulación. Miguel traerá caldo. Tu estómago aún está demasiado frío para la leche, pero te calentaremos. Un hombre mexicano apareció con una taza humeante. El vapor se elevaba con el olor a carne y cebolla. Sam la tomó, comprobó la temperatura y la mantuvo firme mientras Cora bebía. El calor le dolía al bajar, pero no le importaba. Sam le entregó algo a Beatrice, un papel doblado. Ella lo leyó y su rostro se endureció como una piedra, enviando a Ward al orfanato de Santa Catalina. Billete prepagado adjunto. El niño ha acumulado deudas que deben ser saldadas. V. Dalton. Tutor legal. Levantó la vista. Hay un sello de la taquilla. No se ha recibido el pago. La dejó allí para que muriera. La voz de Sam era monótona. En Nochebuena. Cora tragó más caldo, mirándolos con ojos agotados. El calor la mareaba. Intentó decir algo. Intentó explicar que el tío Vernon estaba enfadado todo el tiempo últimamente, que decía que era demasiado cara de mantener, que había hombres que venían a la casa por la noche exigiendo dinero. El tío Vernon dijo que usted estaba muerto, señor Hott. Las palabras salieron en un susurro, pero papá me dijo antes de que se derrumbara la mina: si alguna vez me quedo solo, si alguna vez necesito ayuda, busque a Samuel Holloway en el rancho Broken Creek. La mano de Sam le tocó el hombro, con cuidado y calidez. Tu papá tenía razón, y voy a legalizarlo. Corame, voy a conseguirte la custodia legal. Beatrix dejó la nota sobre la mesa, con la mandíbula apretada. Esto no es tutela, Sam, esto es abandono. Entonces lo arreglaremos legalmente. Miró a Cora y ella vio en su rostro algo que se parecía a su padre. Esa misma determinación firme. Tu padre me nombró en su testamento. Lo especificó claramente. Iré a ver al juez Pritchard a primera hora después de Navidad. Presentaré los documentos necesarios. Los ojos de Cora se cerraban a pesar de sus esfuerzos. El calor, la comida, la primera sensación de seguridad que había sentido en meses, la arrastraban hacia el sueño. Justo antes de que la oscuridad la envolviera, oyó a Beatriz decir ese reloj. No lo soltaba, ni siquiera cuando sus manos se pusieron azules. Era de Joshua. Él siempre decía que era para Sam, su compañero en todo. La voz de Sam sonaba ahora muy lejana. Cora, ¿sabe tu tío lo del fondo fiduciario de tu padre? Pero ella ya estaba dormida, y la pregunta flotaba sin respuesta en el aire cálido. El día de Año Nuevo amaneció frío y despejado, una de esas mañanas de Montana en las que duele mirar al cielo. Cora llevaba una semana en el rancho, lo suficiente para engordar 3 libras. El tiempo suficiente para dormir sin pesadillas. El tiempo suficiente para empezar a creer que el calor podría durar. Estaba en la cocina con Beatrice, aprendiendo a amasar pan, cuando el sonido de los caballos atravesó el aire helado. Las manos de Beatrix se detuvieron. Es más de un jinete. Sam entró desde el granero, con Miguel detrás de él. Ambos hombres se acercaron a la ventana. El rostro de Sam se endureció. Es Vernon, y ha traído al Sheriff King. Cora apretó las manos sobre la masa. La harina se esparció blanca, y sintió un nudo en el estómago. «Quédate dentro», dijo Sam. Se puso el abrigo y salió al porche, seguido por Miguel. Beatriz apartó a Cora de la ventana, pero no le impidió mirar. Vernon Dalton montaba su caballo como un hombre que se creía el dueño del mundo, delgado, de unos 40 años, con una cara que sonreía demasiado y no significaba nada. El alguacil a su lado parecía incómodo, un hombre decente, atrapado en una situación desagradable. «Vernon», la voz de Sam se oía clara en el aire frío. «Samuel ha oído que has cogido algo que me pertenece». La sonrisa de Vernon no llegaba a sus ojos. «He venido a recoger a mi pupila. Ella no va a ir a ninguna parte». Esa decisión no te corresponde a ti». Vernon sacó unos papeles de su abrigo, los agitó. «Soy su tutor legal, el hermano de su padre, pariente consanguíneo.
El alguacil lo confirmará. La ley territorial dice que los parientes consanguíneos tienen prioridad. El alguacil King se movió en su silla. Es cierto, señor Holloway. A menos que haya pruebas de incapacidad, la ley favorece a la familia. La dejó en la estación para que se congelara. La voz de Sam era tranquila, pero Cora percibió la rabia que había debajo. En Nochebuena, con una temperatura de 20 grados bajo cero. Eso es prueba suficiente. Yo no hice tal cosa. La voz de Vernon se elevó indignada. Le proporcioné un billete prepagado a un orfanato cristiano adecuado. Si el encargado de la taquilla no lo aceptó, no es culpa mía. La niña tiene necesidades que yo no puedo satisfacer. Necesidades que requieren una atención institucional adecuada. Eres un mentiroso. La sonrisa de Vernon se amplió. Cuidado, Samuel. Eso es calumnia y no cambiará la ley. Hizo un gesto al alguacil. Enséñele el estatuto. El alguacil King sacó un pequeño libro y leyó sin entusiasmo. Código Territorial, sección 47. En materia de tutela, los parientes consanguíneos de primer grado tendrán prioridad sobre cualquier otra reclamación, a menos que se demuestre que dichos parientes son moralmente inadecuados por una preponderancia de pruebas ante un juez territorial. Entonces acudiremos ante un juez. Sam bajó del porche. Ahora mismo, hoy, dejaremos que el juez Pritchard decida. Oh, lo haremos. Vernon dobló sus papeles, pero debes saber que Amos Pritchard y yo tenemos un acuerdo. Es un hombre razonable que respeta la ley, y la ley dice que esa niña es mía. Dentro de la cocina, Cora sintió que la mano de Beatrix se apretaba sobre su hombro. Sam se acercó al caballo de Vernon. Ella se queda aquí hasta la audiencia. No es negociable. Vernon lo miró fijamente durante un largo rato y luego se encogió de hombros. Está bien, manténla abrigada por mí. Pero Samuel, el juez Pritchard me debe favores. Puede que haya salvado a la hija de Joshua del frío, pero no la salvarás de la ley. Dio la vuelta a su caballo y se marchó. El alguacil lo siguió con una mirada atrás que podría haber sido de disculpa. Miguel escupió en la nieve después de que se marcharan. Ese hombre tiene el alma negra. No importa. Sam volvió a entrar, con el rostro tenso. Lo que importa es la ley, y tenemos que entender exactamente a qué nos enfrentamos. Una hora más tarde, Beatriz estaba deshaciendo la maleta de Cora, la pequeña maleta estropeada que Vernon había dejado en la estación. La mayor parte estaba vacía. Un vestido de repuesto 2 tallas más pequeño, un cepillo de pelo al que le faltaba la mitad de las cerdas, y en el fondo, envuelto en aceite, un sobre sellado. Beatrix le dio la vuelta y leyó la dirección del remitente. Se puso pálida. Sam, tienes que ver esto. Cogió el sobre, rompió el sello, sacó la carta que había dentro, empezó a leer y se detuvo. Vuelve a leerlo. Dios mío, ¿qué es? Miguel se acercó. A Sam le temblaba la mano. Leyó en voz alta, con la voz apagada por la conmoción. Montana Territorial Bank, Elena, a quien pueda interesar. La presente carta confirma que la suma de $18,000 procedente de la venta de la concesión minera Silver Bell ha sido depositada en fideicomiso a nombre de la señorita Coram Dalton, hija de Joshua Dalton, fallecido. Dichos fondos se mantendrán hasta que la señorita Dalton cumpla 18 años y serán administrados por su tutor legal según sea necesario para su cuidado y educación. La cocina quedó en silencio, salvo por el crepitar de la estufa. $18,000. Beatrix lo dijo como si fuera una oración o una maldición. Vernon lo sabe, por supuesto que lo sabe. Sam miró a Cora y ella vio algo parecido al dolor en su rostro. Por eso te acogió, niña. Por eso no te envió a un orfanato cuando murió tu padre. Y por eso está luchando ahora por la tutela. La voz de Cora sonó débil. No lo entiendo. Tu papá vendió su concesión minera antes de morir. Guardó el dinero para ti, para cuando fueras mayor. Sam movió la mandíbula. Pero hasta que cumplas 18 años, tu tutor legal controla ese dinero. Puede retirarlo para tu manutención y educación. Vernon ha estado esperando el momento adecuado para vaciar ese fondo fiduciario.
Miguel emitió un sonido grave en la garganta. Todo el pueblo sabía lo de las apuestas de Vernon, lo de las deudas con Silas Drummond, el único prestamista que dirigía la trastienda del Silver Dollar Saloon. Unos $600 con intereses que se acumulaban semanalmente. Intentó robarle. La voz de Beatrice estaba tensa por la furia. Y cuando no supo cómo hacerlo discretamente, decidió abandonarla. Dejarla morir de frío y cobrar el dinero de todos modos, como su afligido tío. La puerta trasera se abrió. El doctor Garrett entró sin llamar, como hacen los viejos amigos, sacudiéndose la nieve de las botas. Se detuvo al ver sus caras. ¿Qué ha pasado? Sam le entregó la carta. El médico la leyó y su rostro curtido se volvió sombrío. Vernon presentó algo esta mañana. No sabía de qué se trataba, pero lo vi en el juzgado con su abogado. ¿Qué tipo de presentación? Una petición para liquidar el fondo fiduciario. Afirma que Cora acumuló deudas bajo su cuidado, gastos médicos, gastos escolares, alojamiento y manutención. Dice que se necesita acceder al dinero inmediatamente para saldar las cuentas. Sam dio un puñetazo en la mesa con tanta fuerza que hizo vibrar las bandejas de pan. Tiene 6 semanas, quizá 8, antes de que un juez revise la petición. Si consigue que se confirme la tutela antes de entonces, se quedará con todo, concluyó Miguel. Cada céntimo que Joshua ahorró para su hija. Cora sintió el peso de todas las miradas dirigidas hacia ella. $18,000. No podía imaginar tanto dinero. No podía imaginar lo que se podía comprar con eso, ni lo que significaba, pero entendía la mirada en sus rostros. Entendía que el tío Vernon había intentado matarla por eso. El doctor Garrett se quedó toda la tarde redactando un informe médico formal con su cuidadosa letra. Hizo que K se sentara junto a la lámpara mientras le examinaba los ojos, los dientes y las viejas cicatrices de los pies. Daño por congelación, dijo tocando las manchas blancas en los dedos de los pies. De hace meses, tal vez años, no fueron tratadas adecuadamente cuando ocurrieron. El tío Vernon decía que los médicos costaban demasiado. La voz de Cora era tranquila. El médico apretó la mandíbula. Niña, ¿cuándo fue la última vez que comiste bien? Antes de venir aquí, quiero decir, pensó ella. Hubo estofado en acción de gracias, pero el tío Vernon se comió la mayor parte. También lo anotó. Le midió la altura, el peso, y observó que su vestido le quedaba holgado a pesar de la cocina de Beatrice. Cuando terminó, tenía 3 páginas de documentación. Esto es negligencia, le dijo a Sam. Pruebas médicas de desnutrición prolongada y lesiones sin tratar. Ante el juez Pritchard, esto tiene peso, suficiente peso como para superar el parentesco consanguíneo. No lo sé, pero es un comienzo. Doc dobló sus papeles. Presentaré esto como una declaración jurada. Mientras tanto, tienes que entender a qué te enfrentas. Vernon tiene a Cornelius Vance como abogado. Esa serpiente de Helena que se especializa en disputas sucesorias. Y Vance no pierde. Y después de que Doc se marchara, Beatrice sacó un libro de lectura de los que se usan en las escuelas fronterizas para los niños que están aprendiendo a leer. Lo puso sobre la mesa de la cocina, delante de Cora. ¿Sabes leer esto? Cora miró la página. Las letras se mezclaban, sin sentido, como huellas de pájaros en la nieve. La vergüenza le quemaba el pecho. No, señora. El rostro de Beatrice se suavizó. No es culpa tuya, niña, pero tenemos que saber a qué atenernos, señaló la primera palabra. ¿Sabes alguna letra? Cora negó con la cabeza. El tío Vernon había dicho que la escuela era una pérdida de tiempo. Las niñas no necesitaban saber leer, solo tenían que saber cocinar, limpiar y estar calladas. Sam hizo un ruido desde el otro lado de la habitación. Cuando Cora levantó la vista, su rostro estaba tenso por la rabia contenida. Te mantuvo analfabeta a propósito, dijo Sam. Más fácil de controlar, más fácil de robar. Beatrice tocó la mano de Cora. Tenemos 6 semanas antes de la audiencia. Si para entonces sabes leer, aunque sea un poco, eso demostrará que la tutela de Sam está funcionando. Que aquí estás prosperando como nunca lo hiciste con Vernon. Puedo aprender. La esperanza en su propia voz sorprendió a Cora. Puedes aprender.
Beatrice abrió el libro por la primera página. Empezaremos por tu nombre. C. Esa es la letra con la que empieza. Así. La trazó con el dedo. K imitó el movimiento, sintiendo su forma. La letra con la que empezaba su nombre. La letra que nunca había conocido antes. Pasaron 3 semanas. El invierno se intensificó y luego comenzó su lento retroceso. El hielo del abrevadero se redujo de 10 a 5 centímetros. El sol se mantenía en el cielo más allá de las 5:11. Cora pasaba 2 horas cada mañana con Beatrix en el libro de lectura, trazando letras hasta que le dolían los dedos. C-O-R-A-M-A-E. Palabras sencillas que se abrían como puertas. Gato, perro, hijo. Cada una era una pequeña victoria. Miguel le enseñó a cepillar los caballos, a limpiar los establos, a llevar agua sin derramarla. Le mostró cómo funcionaba el rancho, el ritmo diario de alimentar, revisar y reparar que mantenía 2,000 acres en funcionamiento durante el invierno. Y Sam le enseñaba otra cosa. Cómo leer los libros de contabilidad, cómo llevar el inventario, cómo entender los números que marcaban la diferencia entre la prosperidad y la ruina. Tu papá y yo construimos este rancho juntos, le dijo una noche. El libro de cuentas estaba abierto entre ellos. Empezamos con 300 cabezas de ganado y un sueño. Ahora tenemos 2,400 cabezas. Eso vale unos $43,000, más o menos. Cora se quedó mirando los números. Aún no sabía leer todas las palabras, pero entendía las columnas. Dinero entrante, dinero saliente, el cuidadoso seguimiento de cada transacción. ¿Por qué me enseñas esto? Porque vas a necesitar saberlo. La voz de Sam era tranquila. Cuando te presentes ante el juez Pritchard, tendrás que demostrarle que no eres solo una niña indefensa. Eres la hija de Joshua Dalton. Eres inteligente y capaz, y te mereces algo mejor que lo que Vernon te dio. Esa noche, Cora practicó escribir su nombre hasta que la vela se consumió. C-O-R-A-M-A-E-D-A-L-T-O-N. 20 letras que demostraban que existía, que demostraban que importaba. Se durmió con tinta en los dedos y esperanza en el pecho. En una mañana gris, a finales de enero, Miguel regresó del pueblo con el rostro impasible. Encontró a Sam en la oficina del establo revisando los pedidos de suministros para la primavera. Jefe, tiene que oír esto. Sam levantó la vista. Vernon estuvo anoche en el Silver Dollar, borracho y hablando en voz alta. Miguel sacó un trozo de papel del bolsillo, una ficha de juego. El camarero me dio esto. Dijo que quizá querría que Sam lo viera antes de que desapareciera. Sam cogió la ficha, la leyó y su rostro se volvió frío. $600 a Silas Drummond, fechada hace 2 semanas. Hay más. La voz de Miguel era sombría. El camarero dice que Vernon intentó que fuera testigo de una solicitud de préstamo de tutela. Quería pedir un préstamo contra el fondo fiduciario de Cora. Usar los 18,000 como garantía. ¿El camarero firmó? No, le dijo a Vernon que se fuera al infierno. Miguel cambió de postura. Pero jefe, Vernon está desesperado. Le debe dinero a Drummond que no tiene, y Drummond no es un hombre paciente. Ese fondo fiduciario es lo único que se interpone entre Vernon y una tumba poco profunda en el bosque. Sam se levantó y se acercó a la ventana. Afuera, Cora estaba ayudando a Beatrice a tender la ropa, riéndose de algo. Era la primera vez que Sam la oía reír de verdad. Documentamos todo, dijo Sam. Todas las pruebas que podemos encontrar. Los registros médicos del doctor, tus fichas de juego, los informes de progreso de Beatrice en alfabetización. Enterramos a Vernon en papeles. Y si eso no es suficiente, entonces rezamos para que al juez Pritchard le importe más la justicia que la sangre. Miguel se quedó callado un momento. Entonces, jefe, ¿sabes lo que dice la gente en el pueblo, verdad? Me lo imagino. Dicen que no es apropiado. Un soltero criando solo a una niña pequeña, incluso con Beatrice aquí. Hablan. Sam apretó las manos contra el marco de la ventana. Deja que hablen. Los rumores se convierten en testimonios. Si esto llega a juicio, Vance lo utilizará para pintarte como una persona no apta. Entonces les mostraremos la alternativa.
Sam se apartó de la ventana. Les mostraremos lo que hizo Vernon, lo que habría hecho, y dejaremos que el juez decida qué tipo de hombre debe criar a la hija de Joshua Dalton. Afuera, Cora doblaba una sábana con cuidadosa concentración, con la lengua entre los dientes. Levantó la vista, vio que Sam la observaba y le saludó con la mano. Él le devolvió el saludo, sabiendo que la lucha que se avecinaba costaría más de lo que cualquiera de ellos estaba dispuesto a pagar. La reunión social de la iglesia, el primer domingo de febrero, era el tipo de reunión en la que se ganaba o se perdía la reputación. Todos los ganaderos, comerciantes y sus familias se apiñaban en el edificio encalado y luego se desbordaban por las escaleras para tomar café y cotillear, algo que importaba más que cualquier sermón. Sam llevó a Cora su primera aparición pública desde que la había acogido. Los susurros comenzaron antes de que llegaran a la puerta. Beatrice caminaba al otro lado de Cora, con la barbilla levantada, desafiando a cualquiera a hacer comentarios. Pero los comentarios llegaron de todos modos, lo suficientemente bajos como para fingir que no estaban destinados a ser escuchados. Esa es la chica Dalton que vive en la casa de Holloway. Solo ellos tres. Un soltero criando a una niña. No es natural. La mano de Cora encontró la de Sam. Él la apretó con firmeza y siguió caminando. Dentro, el reverendo Patterson ya llevaba 10 minutos con su sermón. Se deslizaron en un banco trasero. Los ojos del reverendo los encontraron, se detuvo y luego continuó con su texto. Pero algo en su tono había cambiado. La familia es la base de la sociedad cristiana, dijo, con voz que resonaba en la sala abarrotada. Padre, madre, hijos, unidos por la sangre y bendecidos por Dios. Debemos honrar el orden natural, respetar los lazos que nos unen a nuestros familiares. El rostro de Beatriz se endureció como el pedernal. El sermón continuó en esa línea durante otros 20 minutos. Los lazos de sangre, la lealtad familiar, el deber sagrado de cuidar de los propios parientes. Cada palabra parecía una flecha dirigida contra ellos. Cuando finalmente se pusieron de pie para el himno final, Cora podía sentir las miradas en su espalda como un peso físico. La salida posterior fue peor. La gente se agrupaba en pequeños corrillos y las conversaciones se interrumpían cuando Sam se acercaba. Los comerciantes que siempre le saludaban con la cabeza ahora encontraban motivos para mirar a otra parte. Solo las familias de ganaderos, las que trabajaban sus propias tierras y sabían lo que significaba un día de trabajo honrado, le miraban a los ojos. Las señoras de la iglesia se abalanzaron como buitres sobre un cadáver, lideradas por Margaret Henderson, la esposa del banquero, con una sonrisa tan cortante como el viento invernal. Señor Holloway se colocó directamente en su camino. No nos han presentado debidamente a su invitada. Esta es Cora May Dalton, la hija de Joshua Dalton. Sí, lo habíamos oído. Los ojos de Margaret recorrieron a Cora con el tipo de evaluación que se utiliza para el ganado en una subasta. Pobrecita, perder a su padre tan joven y luego que su tío se viera incapaz de cuidar de ella. ¡Qué tragedia! Su tío la abandonó en una estación para que se congelara. La voz de Sam era tranquila. Eso no es una tragedia, es un intento de asesinato. Las mujeres que rodeaban a Margaret emitieron sonidos de sorpresa, del tipo que en realidad no eran de sorpresa en absoluto. Esa es una acusación grave. Margaret dijo, Vernon Dalton es un miembro respetado de esta comunidad, un hombre de negocios, familia de esta niña, un hombre que se juega el dinero que no tiene y que intentó robar el fondo fiduciario de una huérfana. La voz de Beatriz podría haber cortado un cristal, pero sigue hablando del respeto, Margaret. Margaret no perdió la sonrisa. Simplemente me preocupa la decencia. Una joven viviendo con un soltero, incluso con su presencia, señorita Holloway. Bueno, la gente hablará, pues que hablen en otro sitio. Sam se dispuso a rodearla, pero Margaret no había terminado. El juez Pritchard es un hombre piadoso, señor Holloway. Valora la moral cristiana y la estructura familiar adecuada. Quizá quiera tenerlo en cuenta antes de que esta situación se convierta en permanente. Se marchó rápidamente, seguida por su rebaño. Cora sintió que Sam le apretaba el hombro.
No les hagas caso, le dijo en voz baja. Pero Cora había oído la verdad que se escondía tras las palabras. Había vivido 11 años aprendiendo a leer entre líneas lo que la gente decía, y lo que había oído estaba bastante claro. El pueblo se estaba volviendo en su contra. La citación llegó 2 días después. El alguacil King la entregó en persona. Parecía incómodo mientras le entregaba el documento oficial a Sam. El juez quiere verle hoy en su despacho, si puede. La oficina del juez Amos Pritchard olía a tabaco de pipa y cuero viejo. El juez estaba sentado detrás de un escritorio repleto de documentos legales, con el rostro curtido e indescifrable. El abogado de Vernon, Cornelius Vance, estaba de pie a un lado, un hombre delgado con el pelo engominado y una sonrisa afilada. Señor Holloway, gracias por venir. Pritchard le indicó una silla. Tenemos asuntos que discutir. Sam se sentó. Beatrice había querido venir, pero la citación especificaba que solo Sam. Vance abrió un maletín de cuero y sacó unos papeles. Su señoría, he presentado una petición en nombre de mi cliente, el señor Vernon Dalton, en relación con la tutela de su sobrina, Cora May Dalton. Lo sé. La voz de Pritchard era seca. He leído su solicitud, señor Vance. Las 43 páginas. Entonces comprende la situación. El señor Dalton es el tío consanguíneo de la niña según la ley territorial. Sé leer la ley, abogado. Pritchard lo interrumpió. Lo que quiero saber es por qué estamos apresurando esto. La niña lleva 6 semanas con el señor Holloway. Está a salvo, bien alimentada y, según todos los indicios, prosperando. La forma de cuidarla no es el problema. La sonrisa de Vance era profesional, vacía. El problema es la autoridad legal. El señor Holloway no tiene legitimidad. Básicamente, ha secuestrado a la pupila de mi cliente. Eso es una maldita mentira, comenzó Sam. Pritchard levantó una mano. Déjele terminar, continuó Vance con suavidad. Además, su señoría, hay dudas sobre la idoneidad del acuerdo. Un soltero que vive solo con una niña preadolescente, incluso con su hermana presente. La mera apariencia daña la reputación de la niña y la posición del señor Holloway en la comunidad. La comunidad se las ha arreglado para hacerlo por sí sola, dijo Sam, con la ayuda de su cliente, que ha difundido veneno. Señor Holloway. La voz de Pritchard tenía un tono de advertencia. Esto aún no es un tribunal, y Vance dejó otro documento sobre la mesa. Además, a mi cliente le preocupa el fondo fiduciario de la niña. Puede que el señor Holloway esté actuando en lo que él cree que es el mejor interés de la niña, pero no tiene autoridad legal para tomar decisiones sobre sus activos financieros. Sam sintió un nudo en el estómago. No he tocado ese dinero. Todavía no. La sonrisa de Vance se amplió, pero podría hacerlo, y sin la supervisión legal adecuada, no hay nada que le impida hacerlo. La acusación flotaba en el aire como humo. Pritchard estudió los documentos que tenía delante, sin revelar nada en su rostro. Cuando finalmente habló, su voz era cautelosa. Señorita Vance, me está pidiendo que retire a una niña de un hogar en el que está mejorando de forma demostrable y que la devuelva a un tutor que, según estos informes médicos del doctor Garrett, la descuidó anteriormente. Es una petición importante. Le pido que respete la ley territorial. Vance se inclinó hacia adelante. Los lazos sanguíneos tienen prioridad. Esa no es mi opinión, señoría. Es la ley. La ley permite excepciones cuando se demuestra que los lazos sanguíneos son inadecuados. Entonces deje que el señor Sir Holloway lo demuestre en un juicio público con pruebas que cumplan los requisitos legales. La voz de Vance era segura. Mi cliente está preparado para defender su reputación y su solicitud de tutela ante cualquier tribunal. Pritchard se quedó en silencio durante un largo rato. Luego sacó su agenda. 15 de marzo, 10 Nilo. Vista completa sobre la tutela y la administración del fondo fiduciario. Sam sintió un nudo en el pecho. Eso es dentro de 6 semanas. Es lo que permite el calendario judicial. Pritchard lo miró por encima de sus gafas. Señor Holloway, hasta esa audiencia, Corms se queda donde está. Pero entienda esto. Yo decidiré según la ley, no según mis sentimientos. Si quiere la custodia permanente, tendrá que demostrar que Vernon Dalton
es moralmente incapaz, según la definición de la ley. Es un listón muy alto. Y la petición del fondo fiduciario que se verá al mismo tiempo. Pritchard cerró el expediente. Señor Vance, su cliente no debe acercarse a la niña ni a la propiedad del señor Holloway. Cualquier contacto debe realizarse a través de los canales oficiales. ¿Entendido? Vance asintió, pero su sonrisa decía que ya había ganado. Fuera del juzgado, Sam permaneció de pie en el frío aire de febrero, con la citación pesando en el bolsillo de su abrigo. 6 semanas. 6 semanas para construir un caso lo suficientemente sólido como para superar la ley y los lazos sanguíneos en una ciudad que ya había tomado una decisión. Pensó en Cora practicando sus letras a la luz de una vela. Pensó en su risa cuando Miguel le enseñaba a contar en español. Pensó en cómo había empezado a confiar en que la calidez podría durar. 6 semanas para demostrar que la familia no siempre era la sangre. Tendría que ser suficiente. La noche antes de la fecha límite de la audiencia, Cora se sentó a la mesa de la cocina con una vela encendida y un trozo de papel delante de ella, con la lengua apretada entre los dientes en señal de concentración, mientras formaba las letras con trazos lentos. La niña encontró el camino a casa. Había leído esa frase en el libro de texto 2 semanas antes. Ahora la estaba escribiendo ella misma. Las letras no eran perfectas. La G estaba torcida y la Y demasiado larga, pero eran suyas. Palabras que había escrito con su propia mano. Beatrice entró después de comprobar la estufa, vio lo que Cora había escrito y su rostro reflejó una expresión complicada. «Léemelo», dijo en voz baja. Cora leyó las palabras en voz alta, con voz firme. Cuando terminó, Beatrice la abrazó y la envolvió en un aroma a masa de pan y jabón de lavanda. «Tu papá estaría muy orgulloso». «¿Crees que al juez le importará?», preguntó Cora, «que ahora sé leer». «Creo que demuestra algo que Vernon nunca quiso que se demostrara». Beatrice la abrazó con los brazos extendidos, «que eres inteligente y capaz y que te mereces algo mejor que lo que él te dio». Sam apareció en la puerta, con Miguel detrás de él. Ambos hombres tenían el aspecto de personas que habían estado hablando de asuntos serios en el granero. «Enséñale a Sam lo que has escrito», dijo Beatrice. Cora levantó el papel, de repente tímida. Sam lo cogió, lo leyó con atención y luego la miró con algo que podría haber sido asombro. «Hace 12 semanas no sabías escribir tu propio nombre. Beatrice me enseñó». «No». Su voz era firme. «Beatrice te enseñó cómo hacerlo. Tú aprendiste. Todo es mérito tuyo, Coray». Ed dejó el papel y sacó un documento más grande de su abrigo. La carta del fondo fiduciario de la empresa minera. ¿Puedes leer esto? Cora lo tomó y pronunció las palabras más difíciles. «Montana Territorial Bank, Elena, a quien pueda interesar. Esta carta confirma que la suma de $18,000. Tropezó con la palabra ganancias, pero entendió el resto. «Oh, ha sido depositada en fideicomiso para la señorita Cora May Dalton». $18,000, repitió Sam. «¿Entiendes lo que eso significa ahora?» Ella asintió. «Es lo que papá me dejó para cuando sea mayor. Y si Vernon obtiene la tutela, se lo quedará». Lo dijo con total naturalidad, muy fabricotti, y su alimanam, como si estuviera afirmando que el sol sale o que el agua moja. Por eso quiere que vuelva, no porque le importe. Miguel hizo un gesto de aprobación. «Chica lista». Sam intercambió una mirada con Beatrice. «En la vista de mañana el juez Pritchard podría hacerte preguntas. Podría pedirte que leyeras algo para demostrar tus conocimientos. ¿Estarías dispuesta a hacerlo?» A Cora se le revolvió el estómago. La idea de estar delante de toda esa gente. Las señoras de la iglesia que cuchicheaban. Los comerciantes que miraban hacia otro lado. El tío Vernon con su sonrisa vacía. Le dieron ganas de esconderse debajo de la mesa. Pero entonces pensó en el abecedario. En cómo las letras habían dejado de ser garabatos sin sentido y habían empezado a ser palabras con el poder de poder leer su propio nombre. «Lo haré», dijo. «Si ayuda, ayuda». Sam sacó otro papel de su abrigo. Este estaba cubierto de números y columnas.
Este es el libro de contabilidad del rancho. Recuento de ganado en primavera. ¿Puedes decirme qué significa este número? Cora miró donde él señalaba. 2.427. ¿Y este? $18. Multiplícalos. Ella hizo el cálculo mentalmente. Miguel le había estado enseñando matemáticas junto con el español. $43,686. Exacto. La voz de Sam denotaba un orgullo tranquilo. Ese es el patrimonio líquido del rancho, la prueba de que soy lo suficientemente estable económicamente como para mantenerte. El abogado de Vernon va a alegar que no soy apto, que solo soy un soltero sin experiencia en la crianza de niños. Estos números dicen lo contrario. Miguel añadió, hemos tomado fotografías del ganado, nueva tecnología. El tribunal territorial las acepta ahora como prueba. Demuestran que no estamos inventando cifras. Beatrix había estado trabajando en algo en el mostrador. Volvió con una carpeta. La abrió para mostrar unos gráficos detallados que reflejaban el progreso de Cora, las fechas, las lecciones completadas, las evaluaciones del nivel de lectura y 12 semanas de mejora documentada. Esto demuestra la aptitud del tutor. Beatrix dijo que Vernon te mantuvo analfabeta durante 11 años. Sam te ha tenido durante 12 semanas y ya lees a nivel de tercer grado. Ese contraste dice más que cualquier argumento que podamos dar. K tocó los gráficos y vio su propio crecimiento reflejado en la pulcra letra de Beatrix. Era una prueba de que no era estúpida, lenta o inútil, como siempre había dicho el tío Vernon. Una prueba de que, si se le daba una oportunidad, podía aprender cualquier cosa. ¿Y si no es suficiente? La pregunta salió más débil de lo que ella pretendía. Los adultos intercambiaron miradas. Entonces lucharemos más duro, dijo Sam. Pero Cora, tienes que entender algo. El juez Pritchard está obligado por la ley. El estatuto territorial dice que Bloodkin tiene prioridad a menos que se demuestre que no es apto. Eso es un listón muy alto. ¿Qué hace que alguien no sea apto? Negligencia, abuso, corrupción moral, irresponsabilidad financiera. Miguel los enumeró con los dedos. Tenemos pruebas de los 4, pero Vernon tiene a Cornelius Vance. Ese hombre podría argumentar que el agua sube por la colina. Y tiene al pueblo de su lado, añadió Beatrix con voz tensa. O al menos lo suficiente como para que importe. Las señoras de la iglesia han estado difundiendo veneno, diciendo que no es apropiado que estés aquí, que las motivaciones de Sam no son puras. Todo eso es una mierda, perdona mi lenguaje, pero crea dudas. Kay había oído los rumores. No era tonta. Sabía lo que pensaba la gente cuando veía a un ganadero soltero acoger a una joven. No importaba que Beatriz estuviera allí. No importaba que Sam siempre hubiera sido correcto y amable. La gente veía lo que quería ver. Entonces, ¿qué hacemos? Sam se arrodilló junto a su silla, poniéndose a la altura de sus ojos. Decimos la verdad. Mostramos las pruebas. Demostramos que aquí estás prosperando como nunca lo hiciste con Vernon. Y confiamos en que al juez Pritchard le importe más tu bienestar que lo que piensen los chismosos. Y si no es así, la cara de Sam se volvió sombría. Entonces se me ocurrirá otra cosa. Pero Corm, quiero que sepas algo. Tu padre era mi socio, mi amigo. El día que murió en el derrumbe de la mina, me hice una promesa. Si le pasaba algo, cuidaría de su familia. No pude mantenerlo con vida. No fue culpa tuya, interrumpió Cora. Quizás no, pero puedo cumplir esta promesa. Sus manos se mantuvieron firmes sobre los hombros de ella. No dejaré que Vernon te lleve. No dejaré que te robe tu futuro. Cueste lo que cueste, haga lo que haga, te quedarás aquí. Es una promesa. Cora le echó los brazos al cuello y lo abrazó con fuerza. Olía a cuero, a caballo y al tabaco que a veces fumaba por las tardes. Olía a seguridad. Gracias, susurró ella. Cuando finalmente se apartó, Beatriz se estaba secando los ojos con el delantal y Miguel miraba fijamente al techo. Muy bien, dijo Sam con voz ronca. Duerme un poco. Mañana le mostraremos al juez lo que es la justicia. Pero mientras Cora subía las escaleras hacia su habitación, oyó a los adultos hablar en voz baja en la cocina. Oyó la preocupación que le habían ocultado. Oyó a Sam decir, si esto sale mal, no sé qué haremos.
Apretó la mano contra el reloj de bolsillo que guardaba en el cajón de la mesita de noche, lo único que el tío Vernon no había conseguido quitarle. El grabado estaba desgastado, pero lo había trazado tantas veces que se sabía de memoria cada curva. Para Sam Holloway, socio en todo, papá había confiado en él. Eso tendría que ser suficiente. La tienda general olía a granos de café y aceite de lámpara cuando Sam entró 3 días antes de la audiencia. Necesitaba alambre para la valla y clavos. Las reparaciones de primavera no podían esperar a las batallas legales. La campana de la puerta tintineó y la conversación se detuvo como si alguien hubiera apagado un interruptor. 4 hombres estaban de pie junto al mostrador. 3 se dieron la vuelta. El cuarto, Tom Brenner, que regentaba el molino de piensos, miró a Sam a los ojos durante medio segundo y luego encontró algo fascinante en sus botas. Sam se acercó al mostrador. George Patterson, el dueño de la tienda, seguía puliendo un tarro que ya estaba limpio. Necesito 18 metros de alambre para la valla, dijo Sam, y 5 libras de clavos. Patterson no levantó la vista. Puede que se nos haya acabado. Puedo ver el alambre desde aquí, George. Reservado para otro cliente. El ambiente en la tienda se volvió tenso. Sam mantuvo la voz tranquila. Me has vendido suministros durante 15 años y yo te venderé más. Pero hoy no. Patterson finalmente lo miró a los ojos, y lo que Sam vio allí no fue malicia. Era miedo. Tengo un negocio que llevar. Sam no puede permitirse tomar partido. No se trata de tomar partido, se trata de un niño. Se trata de los derechos familiares de Vernon Dalton. Esto lo dijo uno de los hombres que estaban en el mostrador, Ed Hoskins, que le debía dinero a Vernon, y todo el mundo lo sabía. El hombre tiene derecho a reclamar a su propia sangre. Mantienes a esa chica en tu casa. No hay ninguna mujer decente cerca, excepto tu hermana. La gente habla. Déjalos. El juez Pritchard escucha lo que dice la gente. La voz de Ed transmitía la suficiencia de un hombre que repite el argumento de otra persona. La gente respetable tiene sus preocupaciones. Un soltero y una joven bajo el mismo techo. No es cristiano. Sam apretó los puños. Miguel le había advertido sobre esto, sobre controlar su temperamento, sobre no darle munición al abogado de Vernon, pero la injusticia le quemaba como el ácido. Esa chica fue abandonada a la intemperie en el andén de una estación en Nochebuena por el hombre al que usted defiende. ¿Dónde estaban entonces sus preocupaciones cristianas? Vernon hizo los arreglos necesarios. Vernon la dejó con $1. 14 centavos en una mentira sobre un billete prepagado. La voz de Sam se apagó, lo que la hizo más peligrosa. Y tú quieres devolvérsela porque yo no estoy casado. Esa es tu medida de la moralidad. Patterson carraspeó. Por favor, vuelve la semana que viene, después de la vista, cuando todo se haya solucionado. Sam miró a cada uno de ellos por turno. Vio cómo evitaban mirarle a los ojos. Vio la cobardía disfrazada de corrección. Salió sin el micrófono. Miguel le esperaba junto al vagón, con el rostro sombrío. Lo oí desde aquí. El pueblo ha tomado una decisión. La mitad del pueblo. La mitad que le debe dinero a Vernon o le teme a su abogado. Miguel se subió al asiento del conductor. La otra mitad está contigo, pero no lo dice. Cabalgaron en silencio durante una milla. Entonces Miguel dijo, «Jefe, hay algo que debes saber». Sam esperó. Beatriz encontró algo en el reloj de bolsillo, el que Cora ha estado llevando. ¿Qué tipo de cosa? Es mejor que te lo enseñe ella. De vuelta en el rancho, Beatriz había colocado el reloj de bolsillo sobre la mesa de la cocina como si fuera un instrumento quirúrgico. Dijo que lo había estado limpiando. Se dio cuenta de que el cierre trasero estaba raro, como si tuviera un segundo pestillo debajo. Joshua era muy hábil con las cosas mecánicas, dijo. ¿Recuerdas cómo montamos ese sistema de bombeo para el pastizal norte? Sam asintió. Mira esto. Presionó el cierre principal y luego un punto oculto cerca de la bisagra. La placa trasera se abrió con normalidad, pero entonces se desplegó un segundo compartimento desde el interior, tan fino que Sam no sabía que existía. Dentro había un trozo de papel doblado y sellado con cera. El sello de Joshua con las iniciales Quoted, grabadas en cera roja que se había oscurecido con el paso del tiempo.
A Sam le temblaban las manos mientras rompía el sello. El papel crujió al desplegarlo. La letra de Joshua era apretada y urgente, fechada una semana antes del derrumbe de la mina que le mató. A quien pueda interesar. Si muriera antes de que mi hija Cora alcanzara la edad adulta, por la presente declaro mis deseos con respecto a su tutela. Samuel Holloway, del rancho Broken Creek, es el hombre en quien confío su vida y su futuro. No mi hermano Vernon, nunca Vernon. Vernon Dalton ha demostrado debilidad moral, irresponsabilidad financiera y un carácter inadecuado para criar a un niño. Juega, bebe y ve a la familia como un activo que explotar en lugar de como personas a las que amar. Sam Holloway era mi compañero en todo. Es honesto, estable y capaz de proporcionar el hogar estable que mi hija se merece. Confío en él como no he confiado en ningún otro hombre. Si surgen dudas sobre la tutela, Amos sabe qué tipo de hombre es Sam. Lo entenderá. Firmado, Joshua Dalton, 10 de enero de 1889. Sam lo leyó 2 veces, y su visión se nubló en la tercera lectura. Amos, dijo Beatrice en voz baja. El juez Amos Pritchard. Se conocían, sirvieron juntos en la guerra. La voz de Sam sonó áspera. Joshua nunca hablaba mucho de ello, pero yo sabía que habían estado en Shiloh. Fue una batalla muy dura. Miguel se inclinó para leer. Esto lo cambia todo. Ahora no es solo tu palabra contra la de Vernon. Son los deseos expresados por Joshua por escrito con el nombre de un juez adjunto. ¿Pero será válido ante un tribunal? La mente de abogada de Beatrice ya estaba trabajando. No hay testigos. Está escondido en un reloj. Vance podría argumentar que no es legalmente vinculante. No tiene por qué ser legalmente vinculante. Sam dijo que solo tiene que ser verdad. Miró la firma, recordando la mano de Joshua formando esas letras, recordando al hombre que había construido este rancho junto a él, que le había confiado todo lo que importaba. La carta menciona específicamente a Amos, señaló Miguel. El juez Pritchard. Eso no es casualidad. Sam le dio la vuelta al papel en busca de más escritura. Encontró una sola línea en el reverso con una tinta diferente, como si se hubiera añadido más tarde. Amos sabe que lo llevé 3 millas en Shiloh con una mini bala en la columna vertebral. Sabe lo que significa una promesa. La cocina se quedó en silencio. Joshua salvó la vida del juez. Beatrice dijo durante la guerra, Sam sintió que algo cambiaba. No era exactamente esperanza, pero se acercaba. Un hombre no olvida eso, y un hombre como Pritchard honrará esa deuda, a menos que la ley no le dé otra opción. La voz de Miguel era cautelosa. La ley de parentesco por sangre es clara. Incluso con la carta de Joshua, incluso con el juez en deuda con él por su vida, si la ley dice que Vernon obtiene la tutela, Pritchard podría no tener margen para decidir lo contrario. Entonces crearemos ese margen. Sam dobló la carta. La mostraremos en la audiencia. Dejaremos que el juez vea los verdaderos deseos de Joshua y confiamos en que un hombre que fue salvado por Joshua Dalton honrará la última petición de su amigo. Beatrice tocó el reloj pasando el dedo por el grabado. Joshua lo escondió por una razón. Sabía que Vernon podría disputar la tutela. Lo planeó. Planeó que yo protegiera a su hija. Sam apretó la mandíbula con fuerza. Y eso es exactamente lo que voy a hacer. A través de la ventana, Cora estaba ayudando con las tareas de la tarde, llevando agua a los caballos con cuidadosa concentración. Había engordado 4,5 kilogramos desde Navidad. Había aprendido a leer y había empezado a reír sin mirar primero por encima del hombro. Faltaban 3 días para la audiencia. 3 días para prepararse para una lucha que determinaría si la hija de Joshua Dalton tendría el futuro que su padre quería o el que exigía la codicia de Vernon. Sam guardó la carta en el bolsillo de su abrigo, cerca del corazón. «Acabemos con esto», dijo. El día antes de la audiencia, Vernon Dalton se dirigió solo al rancho. Esta vez sin alguacil, sin abogado, solo un hombre con aliento a whisky y desesperación en los ojos. Sam estaba reparando la valla del pastizal norte cuando Miguel llegó a caballo a toda velocidad, con el rostro tenso y admonitorio.
Vernon está en la casa hablando con Beatrice a través de la puerta. Ella no le deja entrar, pero Sam ya se había puesto en marcha, espoleando a su caballo hacia casa. El animal percibió su urgencia y corrió a toda velocidad, con las pezuñas lanzando barro del suelo descongelado. Llegó al rancho y encontró a Vernon en el porche, con Beatrice bloqueando la puerta con un rifle en los brazos. La cara de Cor se veía en la ventana detrás de ella, pálida y asustada. «¡Salga de mi propiedad!», dijo Sam con voz fuerte. Vernon se giró y Sam vio algo que no esperaba. El hombre parecía demacrado, con los ojos hundidos, las manos temblorosas y un olor a whisky barato que emanaba de él en oleadas. «Solo quiero hablar, Samuel. Manto Man, no tenemos nada que discutir. Sí lo tenemos». Vernon bajó los escalones con cuidado, como si estuviera caminando sobre hielo. «Estoy dispuesto a hacerte una oferta». Sam desmontó, manteniendo el caballo entre ellos. «¿Qué tipo de oferta?». Vernon sacó un papel doblado de su abrigo. «Retiraré mi petición de tutela. Cederás todos los derechos parentales. Puedes mantener a Cormay Racer legal y en regla». El silencio se prolongó. Miguel se había levantado y se había colocado en ángulo. Beatrice no se había movido de la puerta. «¿A cambio de qué?», preguntó Sam, aunque ya lo sabía. $2,000. La sonrisa de Vernon era débil, nada que ver con su confianza habitual. «Dinero en efectivo. Firma los papeles, dame los fondos, y me iré. Fuera del territorio de Montana. Nunca volverás a saber nada de mí. Estás vendiendo a tu sobrina». «Estoy siendo práctico». La voz de Vernon se elevó a la defensiva. «Ella estará mejor contigo. Lo veo claro. Pero tengo deudas, Sam. Deudas importantes. Silas Drummond no es un hombre paciente y le debo 600 con intereses. Me está amenazando con cosas que no puedo permitirme que sucedan. Deberías haber pensado en eso antes de apostar». «Lo sé». Las manos de Vernon temblaban mientras le tendía el papel. «Sé que soy un hijo de puta sin valor. Sé que le fallé a la hija de Joshua, pero de esta manera, todos ganan. Cora tendrá un buen hogar, tú obtendrás la custodia legal y yo podré seguir respirando. Es justo, ¿no?». Sam miró al hombre, vio el miedo bajo la desesperación, vio a un cobarde que intentó matar a una niña por dinero y ahora intentaba vender a esa misma niña para sobrevivir. «No». Vernon parpadeó. «¿Qué?». «He dicho que no». La voz de Sam era plana. «Sal de mi propiedad». «Pero tú ganarías, la tutela legal, sin batallas judiciales, todo resuelto limpiamente». Vernon dio un paso más. $2,000. Eso no es nada para un hombre con tus recursos. ¿Podrías...?» «No», Sam lo interrumpió. «¿Quieres saber por qué? Porque esa niña que nos está mirando desde arriba se merece algo mejor que ser comprada y vendida como ganado. Se merece justicia. Se merece que un tribunal escuche lo que le hiciste y se merece verte responder por ello». La cara de Vernon se contrajo. «Bastardo santurrón, ¿crees que el juez se pondrá de tu parte?». «Vance lleva semanas trabajando en ese tribunal. Tiene a medio pueblo convencido de que no eres apto. Un soltero con motivos cuestionables que mantiene aislada a una niña. Entonces que decida el juez. El juez seguirá la ley». La voz de Vernon se volvió desagradable. «Y la ley dice, parientes consanguíneos, tú no eres nadie para esa niña. Solo eres el amigo de su padre muerto que se hace el héroe». Sam se movió tan rápido que Vernon trastabilló hacia atrás. Miguel estuvo allí al instante, con la mano en el brazo de Sam, sujetándolo. «Tranquilo, jefe. Eso es lo que él quiere». Sam se dio cuenta de que Miguel tenía razón. Vernon se quedó allí con esa sonrisa enfermiza, y detrás de él, en la ventana del barracón, Sam vio un movimiento, alguien observando, alguien dispuesto a testificar que Samuel Holloway había agredido a Vernon Dalton el día antes de la vista. «Fuera de mi propiedad». Sam pronunció cada palabra por separado, con claridad. Vernon retrocedió hacia su caballo. «Estás cometiendo un error, Samuel. Te estoy ofreciendo la salida fácil. Mañana en esa sala del tribunal no será fácil. Vance te destrozará.
Te hará parecer un depredador. Hará que esa niña parezca una tonta, y cuando haya terminado, yo tendré la tutela de ese fondo fiduciario, y no hay nada que puedas hacer al respecto. Ya lo veremos. Vernon montó, con movimientos inestables. $2,000, Sam. La oferta sigue en pie hasta mañana. Después de eso sonrió, y era la sonrisa de un hombre desesperado que no tenía nada que perder. Después de eso desearás haberla aceptado. Se alejó cabalgando, balanceándose en la silla. Miguel soltó el brazo de Sam. Fue una trampa. Alguien estaba observando desde el barracón. Sé que le habrías pegado. Lo sé. Sam aún tenía los puños cerrados. ¿Quién estaba observando? No lo vi claramente. Pero Vernon tiene ojos en la ciudad. Gente a la que él debe y que le debe a él. Podría haber sido cualquiera. Beatrix salió con Cora detrás de ella. La cara de la niña estaba pálida. Oí lo que dijo sobre venderme. Sam se arrodilló a su altura. No estás en venta, Cora, ni ahora ni nunca. ¿Y si el juez? Entonces apelamos. Y si eso no funciona, encontramos otra manera. Pero no voy a pagarle ni un centavo a Vernon Dalton. Y no voy a dejar que se salga con la suya sin responder por lo que hizo. La voz de Sam era firme. Hay cosas que no se pueden comprar. La justicia es una de ellas. Cora le echó los brazos al cuello. Por encima de su cabeza, Sam miró a Beatrix a los ojos. El rostro de su hermana estaba serio. Él utilizará esto, dijo en voz baja. En la audiencia dirá que rechazaste un acuerdo razonable por despecho, que estás prolongando la incertidumbre de Cora por tu propio ego. Deja que lo diga, Sam. Lo digo en serio. Se puso de pie, con Cora aún sosteniendo su mano. Ese hombre intentó matar a esta niña. La dejó congelarse por dinero. Y ahora quiere venderla como si fuera ganado. No le pagaré. No le recompensaré. Y no dejaré que desaparezca sin que se sepa la verdad. Miguel asintió lentamente. Entonces será mejor que estemos preparados para mañana. Porque Vernon nos acaba de demostrar lo desesperado que está. Y los hombres desesperados hacen cosas peligrosas. Esa noche, Sam se quedó hasta tarde en la oficina del rancho revisando las pruebas una vez más. Los informes médicos del doctor, las tablas de alfabetización de Beatrix, las fichas de juego de Miguel, los libros de contabilidad del ganado, la carta de Joshua. Tendría que ser suficiente. A través de la ventana, podía ver la lámpara de Cora aún encendida. Estaba practicando la lectura. Lo sabía porque la había comprobado una hora antes. La había encontrado con el libro de lectura abierto y los labios moviéndose mientras pronunciaba las palabras. Se merecía algo mejor que Vernon. Mejor que la corrupción y la codicia y los hombres que veían a los niños como activos que explotar. Se merecía justicia. Mañana descubrirían si la justicia era algo que aún se podía obtener en un tribunal territorial o si lo único que importaba era la sangre y la ley. Sam tocó la carta de Joshua en su bolsillo, sintiendo el papel arrugado. No la defraudaré, dijo a la habitación vacía. Lo juro. La lámpara se apagaba y fuera, el último hielo del invierno se derretía con la llegada de la primavera. El tribunal territorial estaba abarrotado. Todos los bancos estaban ocupados. La gente se apiñaba junto a las paredes. El aire estaba cargado por el calor corporal y el humo del tabaco, y olía a lana secándose tras la lluvia matinal. Sam nunca había visto a tanta gente acudir a una audiencia de tutela. Pero esto ya no se trataba solo de la tutela. Era un espectáculo. Era el pueblo eligiendo bandos. El juez Amos Pritchard estaba sentado detrás de su estrado, con el rostro tallado en granito, sin revelar nada. Tenía unos 60 años, el pelo gris acero y unos ojos que habían visto demasiadas muertes como para dejarse impresionar por las teatralidades legales. Vernon estaba sentado en la mesa del demandante con Cornelius Vance, con un aspecto más limpio que el día anterior. Sobrio, respetable, la imagen de un tío preocupado. Sam estaba sentado enfrente, con Cora a su lado y Beatriz al otro. Miguel estaba de pie contra la pared del fondo con los demás peones del rancho. Hombres que habían cabalgado 12 millas bajo la lluvia para estar allí. Todos en pie,
La voz del alguacil cortó el murmullo. El Tribunal Territorial está ahora en sesión. Preside el Honorable Amos Pritchard. El juez golpeó una vez su mazo. Siéntense. Caso número 47, Dalton contra Holloway. Petición de tutela y administración de fondos fiduciarios. Miró por encima de sus gafas a ambas mesas. Señor Vance, usted presentó esta petición. Presente su caso. Vance se mantuvo tranquilo como el agua. Su señoría, se trata de una simple cuestión de derecho territorial. Vernon Dalton es tío consanguíneo de Cora May Dalton, huérfana desde la muerte de su padre hace 6 meses. Según la ley, los parientes consanguíneos de primer grado tienen prioridad en cuestiones de tutela. El señor Holloway, aunque bien intencionado, no tiene legitimidad legal. Holloway fue nombrado en el testamento de Joshua Dalton, dijo Pritchard. Un testamento que nunca fue debidamente validado, su señoría, y que contiene una cláusula de tutela que entra en conflicto con la ley territorial. La ley es clara. Los parientes consanguíneos tienen prioridad a menos que se demuestre que son moralmente inadecuados. Vance llamó a su primer testigo, un banquero que testificó que Vernon tenía un empleo estable, un ministro que declaró que Vernon asistía regularmente a la iglesia. 2 comerciantes que afirmaron que Vernon era un hombre de buen carácter, aunque ocasionalmente se enfrentaba a dificultades económicas. A continuación, Vance llamó al propio Vernon. Vernon subió al estrado con el sombrero en la mano, interpretando el papel del tío afligido y abrumado. Testificó sobre cómo acogió a Cora tras la muerte de Joshua, sobre cómo luchó por mantenerla a pesar de sus limitados recursos, sobre la difícil decisión de buscar una institución cuando se dio cuenta de que no podía darle la vida que se merecía. El incidente de la estación, Vance le instó. Cuéntele al tribunal lo que pasó. Organicé el traslado al orfanato de Santa Catalina. La voz de Vernon era firme, ensayada, una buena institución dirigida por buenas mujeres cristianas. Pagué por adelantado el billete, $350. Dejé a Cora en la estación con el billete y instrucciones claras. ¿La abandonó? Por supuesto que no. Me aseguré de que tuviera todo lo que necesitaba. Si el taquillero no cumplió con el acuerdo prepagado, es culpa suya, no mía. Y era una mentira tan convincente que casi parecía cierta. Vance continuó. ¿Y la tutela actual del señor Holloway le preocupa? Sí. El rostro de Vernon se llenó de preocupación. Samuel Holloway es soltero y vive solo, excepto por su hermana, una niña que vive bajo su techo. No es apropiado. La gente habla y, aunque estoy seguro de que sus intenciones son buenas, hay dudas sobre su idoneidad para criar a una niña. Se oyó un murmullo en la sala. El juez Pritchard golpeó con su mazo. Orden. Vance cedió la palabra al testigo. El juez Pritchard miró a Sam. Contrainterrogatorio. Sam se puso de pie. Nunca había hecho esto antes, nunca había interrogado a nadie en un tribunal, pero había practicado con Beatrice y sabía lo que tenía que decir. Señor Dalton, usted declaró que pagó $3.50 por el billete de tren de Cora. Así es. Los registros del taquillero no muestran tal pago. Tenemos su declaración jurada. Sam levantó el papel. Vernon no se inmutó. Entonces se guardó el dinero. Eso es un robo, no un abandono por mi parte. Y le dejó $14 para gastos imprevistos. Con una temperatura de 20 grados bajo cero en Nochebuena, la voz de Sam se mantuvo firme. ¿Cuánto tiempo esperaba que sobreviviera si no llegaba ningún tren? El taquillero debería responder a la pregunta. ¿Cuánto tiempo? Vernon apretó la mandíbula. Esperaba que se respetaran los acuerdos que había hecho. Usted juega, señor Dalton. Vance se levantó de un salto. Protesto. No es relevante. Tiene que ver con el carácter, su señoría, y con el motivo. Pritchard asintió. Lo admito. Responda a la pregunta, señor Dalton. De vez en cuando juego a las cartas. ¿Sí? Con apuestas pequeñas. Sam sacó las fichas de juego que Miguel había recogido. Estas muestran una deuda de $600 con Silas Drummond. Eso no son apuestas pequeñas. Son deudas privadas. Estas deudas vencían en diciembre, justo antes de que dejara a Cora en la estación. Sam expuso la cronología.
Y usted presentó una petición para liquidar su fondo fiduciario. $18,000 que le dejó su padre. Usted necesitaba dinero. Ella tenía dinero. Muy conveniente. Esa es una acusación difamatoria. Es un hecho documentado. Sam entregó los documentos al juez. La petición se presentó el 2 de enero, solicitando acceso inmediato a los fondos fiduciarios para gastos acumulados. Pritchard lo leyó y su rostro se ensombreció. Vance intentó recuperarse. Mi cliente intentaba garantizar una atención adecuada. Su cliente intentaba cometer un robo. Sam se volvió hacia Vernon. Usted mantuvo a Cora analfabeta, ¿verdad? ¿Verdad? Tenía 11 años y no sabía leer su propio nombre cuando vino a mí. Ah, es lenta. Ahora lee a nivel de tercer grado después de 12 semanas. Los informes del Dr. Garrett muestran que fue deliberadamente desnutrida y descuidada bajo su cuidado. Sam dejó la declaración médica en el escritorio del juez y Miguel Santos tiene el testimonio del Salón Silver Dollar de que usted intentó pedir un préstamo contra el fondo fiduciario utilizando a Cora como garantía para sus deudas de juego. La sala del tribunal estalló. Pritchard golpeó con fuerza su mazo. Orden, quiero orden. Cuando volvió la calma, Vance se puso de pie. Su señoría, esto es difamación. Las dificultades económicas de mi cliente no niegan su parentesco ni sus derechos legales según la legislación territorial. Se refieren a la idoneidad moral, dijo Pritchard con frialdad, lo cual es la excepción legal. Continúe, señor Holloway. Sam llamó a sus testigos. El Dr. Garrett testificó sobre el abandono, la desnutrición y las cicatrices de congelación sin tratar. Beatrice presentó sus gráficos de alfabetización, la espectacular mejora en 12 semanas. Miguel mostró los registros de apuestas y el intento de fraude. Luego Sam presentó los registros ganaderos. 2.427 cabezas con un valor medio de $18, 43,186 en patrimonio documentado. Esto demuestra estabilidad financiera, dijo Sam. Demuestra que puedo mantener a Cora de una forma que Vernon Dalton nunca podría. Por último, sacó la carta de Joshua. El papel crujió al desplegarlo. Estaba escondido en el reloj de bolsillo de Joshua Dalton, escrito una semana antes de su muerte. En él se nombran sus deseos sobre la tutela de su hija. Vance objetó, sin testigos, legalmente inadmisible. Yo decidiré lo que es admisible. Pritchard tomó la carta, la leyó y su rostro cambió. Algo pasó por él como una sombra. Cuando levantó la vista, sus ojos encontraron a Vernon. ¿Usted sabía lo de esta carta? No, su señoría. Su hermano declaró explícitamente que usted no era apto, que Samuel Holloway era el hombre en quien confiaba. La voz de Pritchard se había apagado. Me menciona por mi nombre, dice que yo lo entendería. La sala contuvo la respiración. Su señoría, dijo Sam con cautela, creo que Joshua Dalton le salvó la vida en Shiloh durante la guerra. Pritchard se quitó las gafas y las limpió lentamente. Cuando habló, su voz transmitía el peso de un antiguo dolor. Joshua Dalton me llevó 3 millas con una minibala alojada en la columna vertebral. Yo me desangraba por una herida en el abdomen. Me llevó al hospital de campaña y rechazó que le atendieran hasta que yo me estabilicé. Las manos del juez no estaban del todo firmes. Murió pensando que yo no sabía nada de esa bala. Pero yo lo sabía, y he llevado esa deuda durante 27 años. El silencio era absoluto. Pritchard se volvió a poner las gafas. Señor Vance, el caso de su cliente se basa en el parentesco consanguíneo y la prioridad legal. He escuchado las pruebas de su adicción al juego, sus deudas, su negligencia hacia la niña a su cargo y su intento de liquidar el fondo fiduciario de ella para su beneficio personal. ¿Tiene alguna prueba que contradiga estos hechos? Vance se había puesto pálido. Su señoría, la ley es clara. La ley permite excepciones cuando los parientes consanguíneos demuestran ser moralmente inadecuados. Estoy dispuesto a dictaminar que el señor Vernon Dalton cumple ese requisito. Pritchard miró a Cora. Jovencita, acérquese al estrado. Cora se puso de pie con las piernas temblorosas. Sam empezó a levantarse con ella, pero Pritchard negó con la cabeza. Ella avanzó sola, pequeña y valiente, con su vestido limpio.
¿Sabe leer, señorita Dalton? Sí, señor. Lea esto. Le entregó el documento del fondo fiduciario. Cora lo tomó, con voz clara y firme. Montana Territorial Bank Helena. Esta carta confirma que la suma de $18,000 procedente de la venta de la concesión minera Silverbell ha sido depositada en un fideicomiso a nombre de la señorita Cormette Dalton, que se mantendrá hasta que cumpla 18 años. Perfecto. Ni un solo tropiezo. El rostro de Pritchard se suavizó. ¿Quién le enseñó a leer? La señorita Beatrice Holloway, señor. El señor Sam me ayudó con los números. ¿Y entiende lo que significa este documento? Sí, señor. Es el dinero que papá me dejó para cuando sea mayor. ¿Quiere volver con su tío Vernon? Cora miró a Vernon y luego volvió a mirar al juez. Su voz no vaciló. No, señor. Quiero quedarme con el señor Sam. Ha cumplido la promesa que le hizo a papá. Me ha mantenido a salvo. Pritchard asintió. Vuelve a tu asiento. Esperó hasta que Cora estuvo de nuevo junto a Sam. Entonces levantó el mazo. He oído suficiente. Se concede la tutela de Cora May Dalton a Samuel Holloway, con todos los derechos y responsabilidades legales que ello conlleva. El fondo fiduciario permanecerá intacto, bajo la custodia del Banco Territorial y la administración del señor Holloway, hasta que la señorita de Dalton cumpla 18 años. Bajo el mazo. Además, se ordena a Vernon Dalton pagar una indemnización de $1,200 por intento de fraude y se le prohíbe por la presente cualquier contacto con la menor. Esta tutela es permanente y definitiva. Vernon se puso en pie de un salto. Esto no es legal. No puede hacerlo. Sí que puedo. Y lo he hecho. Marshall, acompaña al señor Dalton fuera de mi sala. La sala estalló. Sam abrazó a Cora cuando ella rompió a llorar. Alivio y alegría por el fin de meses de miedo. Beatrice también lloraba, y Miguel le daba palmadas en la espalda a Sam con tanta fuerza que le dejaba moratones. El juez Pritchard los observaba, y su rostro severo se iluminó con algo parecido a una sonrisa. Luego miró a Sam a los ojos y asintió con la cabeza. Edith, de 27 años, finalmente pagó. 3 semanas después de la audiencia, llegó el primer calor real al territorio de Montana. Era una mañana de abril en la que se podía oler la tierra despertando. Los pájaros cantaban desde los postes de las cercas y el arroyo corría lleno con el deshielo. Sam estaba en el pastizal norte con Cora, observando a Miguel y a los peones traer a los terneros de primavera para marcarlos. Los animales se amontonaban y pateaban a sus madres, que respondían desde el corral. El humo se elevaba del fuego demarcado llevando el olor a mosquite quemado. Ese. Miguel señaló a un ternero de color óxido, fuerte y sano. Un buen primero para ella marcar. Cora miró a Sam con incertidumbre. Puedo hacerlo. Ahora eres de la familia. La familia ayuda con el trabajo. Le entregó los guantes de cuero y la ayudó a ponérselos. Le quedaban grandes, pero se los haría a su medida. Miguel calentó la marca. La marca con la barra H que había estado en el ganado de Holloway durante 30 años. Cuando el hierro estuvo al rojo vivo, le hizo un gesto a Sam. Manténlo firme, dijo Sam, guiando las manos de Cora sobre el mango. Presiona con firmeza, pero no demasiado fuerte. 3 segundos y luego levántalo. El ternero ya estaba sujeto. 2 manos lo mantenían quieto. Cora colocó la marca, respiró hondo y presionó. La piel chisporroteó y se elevó humo. Contó en voz baja. 1, 2, 3, y luego lo levantó. Perfecto. La barra H quedaba clara y nítida en el costado del ternero. Miguel soltó al animal, que corrió hacia su madre. Cora miró fijamente la marca en su cadera, con una expresión en el rostro que mezclaba asombro y responsabilidad. Ahora es tuyo, dijo Sam. Tu marca significa que formas parte de este rancho, de esta familia para siempre, mientras tú quieras. Se quitó los guantes y se los devolvió. Señor Sam, ¿puedo preguntarle algo? Siempre. ¿Por qué lo hiciste? Acogerme, luchar por mí, arriesgarlo todo. Su voz era tranquila. No tenías por qué hacerlo. Papá ya se había ido. Sam se arrodilló a su altura, como siempre hacía cuando algo era importante. Tu padre y yo construimos este rancho juntos.
Empezamos sin nada, solo con 300 cabezas y más esperanza que sentido común. Hicimos un trato. Siempre cuidaríamos de la familia del otro. Siempre. Sacó el reloj de bolsillo de su chaleco, el que había empezado a llevar después del juicio. Lo abrió para mostrarle el grabado que ella había trazado 1000 veces. Compañeros en todo. Vaya. Red. No se trata solo del ganado y la tierra. Se trata de cumplir las promesas, de hacer lo correcto por las personas que amas. Cerró el reloj y se lo puso en las manos. Tu padre quería que tuvieras esto cuando estuvieras preparada. Creo que ahora lo estás. A Cora se le llenaron los ojos de lágrimas. Pero pone tu nombre, y ahora es tuyo, junto con todo lo demás que importa. Se puso de pie y le puso la mano en el hombro. Ahora eres mi hija, Corame. Quizá no por sangre, pero sí por elección. Y eso es más fuerte que la sangre. Ella le rodeó con los brazos y le abrazó con fuerza. Por encima de su cabeza, Sam vio a Beatrice observando desde el porche de la casa del rancho, secándose los ojos. He estado pensando, dijo Cora sobre el dinero. El fondo fiduciario de papá. ¿Qué pasa con él? Es mucho dinero, $18,000. Le dio la vuelta al reloj, trazando el grabado con el dedo. Estaba pensando que, cuando sea mayor, podría usar parte de ese dinero para construir una escuela. Una escuela de verdad, con libros, pizarras y un profesor adecuado para los niños del rancho que no pueden ir a la ciudad con regularidad. Sam sintió que algo cálido se extendía por su pecho. Es una buena idea. Creo que a papá le habría gustado. Que su dinero ayudara a otros niños a aprender. Ella lo miró. ¿Me ayudarías cuando llegue el momento? Te ayudaré con cualquier cosa que quieras construir. Corame, te lo prometo. El sol tocaba el horizonte, pintando el mundo de oro. En algún lugar del granero, un caballo relinchó. El arroyo cantaba su interminable canción. La primavera había llegado en todo su esplendor, borrando los últimos vestigios del invierno que casi la había matado. Señor Sam. Su voz era suave. Sí, gracias por no rendirte conmigo. La atrajo hacia él. Esta niña que no era suya por sangre, pero que lo era en todos los aspectos que importaban. Nunca podría haber sido solo eso. Eres familia, y la familia no se rinde. Se sentaron juntos mientras salían las estrellas, viendo aparecer las primeras constelaciones en el cielo oscurecido. Dentro de la casa, Beatrice preparaba la cena, y el olor a pollo asado y pan recién hecho se colaba por las ventanas abiertas. La guitarra de Miguel comenzó a sonar en el dormitorio, tocando algo lento y dulce. Esto era su hogar, esto era su familia. No la familia en la que habías nacido, sino la que habías elegido, la que habías construido con promesas cumplidas y duras batallas ganadas, con el simple gesto de estar ahí cuando alguien te necesitaba. Cora cerró el reloj y lo sostuvo con cuidado entre ambas manos. Mañana practicaría su lectura. Mañana ayudaría con las tareas domésticas. Mañana seguiría creciendo para convertirse en la mujer que su padre había esperado que fuera. Pero esta noche solo era una chica en el escalón del porche, segura, abrigada y querida, viendo cómo se oscurecía el cielo de Montana, mientras el hombre que le había salvado la vida se sentaba a su lado en un cómodo silencio. Algunos inviernos estaban destinados a terminar, y algunos finales no eran más que mejores comienzos, disfrazados con el manto de la nieve vieja. La primera estrella brilló intensamente sobre las colinas occidentales, y Cora pidió un deseo. Samuel Holloway nunca se volvió a casar. Crió a Cora May como si fuera su hija. Le enseñó a trabajar en el rancho y a llevar las cuentas, el valor de un apretón de manos y del trabajo honesto. Cuando cumplió 18 años, ese fondo fiduciario la estaba esperando. $18,000 intactos. Los intereses habían aumentado hasta $22,400. Lo utilizó para asistir a la escuela normal de Helena. Regresó con un título y una misión. Construyó una escuela en Hollowland. Al principio era una sola aula, luego dos, y finalmente una academia en toda regla. Enseñó a leer y escribir a los hijos de los ganaderos, a los mineros, a los niños, a cualquiera que necesitara palabras para hacerse oír. Nunca cobró matrícula. Decía que el dinero de su padre debía multiplicarse en conocimiento, no quedarse parado acumulando polvo. Vernon Dalton murió en una pensión de Santa Fe.
En 1904, de neumonía. Ningún familiar reclamó el cuerpo. La gente decía que era una forma fría de morir. Quizá era lo adecuado para un hombre que había abandonado a un niño a morir de frío. El juez Pritchard visitó el rancho 2 veces al año hasta su muerte en 1911. Siempre traía caramelos de menta para Cora. Siempre le daba a Sam un apretón de manos largo y firme. Nunca hablaba directamente de Shiloh, pero Sam sabía que algunas deudas se transmiten de generación en generación y se pagan con las vidas que salvas. Lo que pasa con la familia, solía decir Sam, es que no es la sangre lo que nos une. Es quien aparece cuando nieva y la lámpara se apaga. Es quien se queda cuando quedarse cuesta algo. La sangre puede abandonarte en el andén de una estación. La sangre puede robarte el futuro por deudas de whisky y cartas. Pero la familia, la verdadera familia, sale a la ventisca porque le dio su palabra a un moribundo. Y el honor no se congela. La última vez que alguien vio ese rancho, en la primavera de 1951, Cora May estaba enseñando a su nieta a marcar terneros. Las flores silvestres habían invadido la ladera donde antes se encontraba la antigua estación. Los raíles habían desaparecido hacía tiempo y el edificio había sido derribado décadas atrás. Pero las flores crecían densas como la esperanza, amarillas, moradas y blancas, y los arroyos seguían corriendo limpios. Algunos inviernos son inadecuados, y algunos finales son simplemente mejores comienzos disfrazados de nieve vieja.